A ver, para arrancar, durante siglos la humanidad vivió con una regla, pues, bastante cruel, ¿no? Imaginemos que teníamos una sinfonía entera sonando en la cabeza, pero si nunca nos enseñaron a tocar el piano, esa música simplemente moría en el silencio. Claro, se quedaba atrapada. Exacto. La gran barrera de entrada a la creatividad nunca fue la imaginación, siempre fue puramente técnica. Pero eso acaba de terminar. Así que bienvenidos a este análisis a fondo. Qué gusto saludar a todos los que nos acompañan hoy en esta conferencia. Y para entender cómo se derrumbó esa barrera para siempre, vamos a la diapositiva 1. Arrancamos entonces en esta diapositiva 1. Y, pues, lo que tenemos en pantalla impone bastante. Vemos un título gigante con letras de cartel de cómic que dice «Los nuevos superpoderes». Y con una estética muy particular, ¿verdad? Sí, todo esto flota sobre un fondo nocturno de tinta, con esa clásica trama de puntos de imprenta y rayos de energía que lo cruzan lentamente. Y ojo aquí, un detalle fundamental para quienes nos observan en la sala. Presten mucha atención a ese marcador en la esquina inferior que dice Poderes 0 de 7. Ajá. Ese ambiente de cómic y el marcador nos van a acompañar durante toda la sesión de hoy. Porque nuestra misión es justamente hacer un inventario fascinante. Hablamos de oficios que tradicionalmente requerían años de escuela. Dibujar, filmar, componer, traducir. Totalmente. Y hoy el proceso para lograr todo eso arranca con una simple instrucción en nuestro propio idioma. Es increíble. Vamos a conocer esos 7 poderes y, por supuesto, leeremos juntos la letra chiquita de todo esto. Ese marcador que ven en 0 lo vamos a ir llenando paso a paso. Así que pasemos a la 2. Llegamos a la 2, y fíjense, en pantalla tenemos una frase entre comillas que muchos de los presentes seguramente han expresado alguna vez. Yo no soy creativo. Y justo debajo hay una respuesta muy contundente. Nunca fuiste poco creativo. Eras un creativo sin herramientas. A ver, vamos a desempacar esto un poco. Porque suena a frase motivacional, pero hay una verdad técnica muy profunda detrás, ¿cierto? Absolutamente. Quienes afirmaban no tener creatividad en realidad, se equivocaban de concepto. El problema jamás fue la falta de ideas, era la falta de técnica. O sea, no se sabía mover el pincel con la destreza necesaria, no se dominaban los lentes de una cámara o la teoría musical. Claro, y sin esa técnica, pues la idea, por más brillante que fuera, se quedaba ahí encerrada. La creatividad siempre estuvo latente. Así es. Era la barrera técnica la que cobraba un peaje carísimo para dejarla salir. Pero eso ya es historia. Salgamos a la 3. Entramos a la 3. Y aquí está el giro absoluto de esta conferencia. En la pantalla lo dice clarísimo. Lo describes con palabras y aparece. Ese es el gran cambio de paradigma, ¿no? Totalmente. Ese teclado físico de computadora, lleno de comandos súper complicados y atajos que nadie entendía, pues dejó de ser la puerta obligada. Y esto ocurre por un salto enorme en cómo funcionan las máquinas. Esa misma tecnología que hace años aprendió a, digamos, adivinar qué palabra seguía cuando redactábamos un correo, evolucionó. Aprendió a predecir estadísticamente imágenes, sonidos y video, basándose simplemente en descripciones. O sea que ahora el pase de entrada es simplemente saber explicar lo que se busca. Si imaginamos una melodía para un ser querido o queremos que una voz lea un texto propio, todo eso aparece con solo describirlo. Exacto, la barrera colapsó. La nueva puerta es la palabra, algo que todos los presentes ya dominamos desde que aprendimos a hablar. Avancemos a la 4. Vamos a la 4. Y para quienes piensen que esto es, no sé, un experimento de 4 genios encerrados en un laboratorio, miren esa cifra gigante en pantalla. Más de 15,000 millones de imágenes. Es brutal. Y justo al lado vemos una segunda cifra sobre una sola plataforma que superó los 50,000 billones acumulados, con sus respectivos créditos de fuentes y una nota pequeña abajo. Es una cantidad absurda de contenido. A ver, ¿qué nos dice exactamente ese volumen tan inmenso? Lo fascinante aquí es el cambio de escala. En el primer año, fue la gente común y corriente, sin estudios de diseño, la que generó esos 15,000 millones de imágenes, solo pidiéndolas con palabras. Impresionante. Ahora bien, por rigor analítico, y como señala esa nota chica en la pantalla, debemos aclarar que estas cifras son estimaciones y reportes de distintas naturalezas. O sea, miden magnitudes, no se suman directamente. Pero el número exacto no es lo vital aquí. Lo vital es el orden de magnitud. Es el público general creando a un ritmo inédito en la historia de la humanidad.
Pasemos a la 5. Llegamos a las 5 y en pantalla vemos un título muy necesario, la advertencia honesta, antes de empezar. Porque, a ver, tampoco podemos venir aquí a dar falsas esperanzas a la sala. Estas herramientas no convierten a nadie, por arte de magia, en un maestro consagrado de las artes. Definitivamente no. Y es importante ser claros con esto. El fotógrafo, que lleva 20 años educando el ojo para captar la luz y la composición, pues sigue viendo detalles que el resto de nosotros ignora por completo. Claro. O el músico profesional, ¿no? Que estructura armonías que la máquina por sí sola simplemente no alcanza a igualar con la misma profundidad. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el beneficio real de todo esto? En que el salto no se trata de superar a los maestros, sino de pasar del 0 al 80%. A ver, explícanos un poco más esa idea. Antes, sin técnica, nuestro punto de partida para hacer una ilustración o una canción era un rotundo 0. Hoy, arrancamos con un 80% de calidad para resolver los proyectos de la vida diaria. Y claro, aclaramos que este 80% es solo una imagen mental para que dimensionemos el avance, no es una métrica científica. O sea, los maestros siguen en la cima, lo cual es justo, pero el resto de nosotros ya salimos del fondo. Ya podemos hacer cosas increíbles. Pasemos a las 6. Entramos a las 6. Y aparece en pantalla este espectacular cinturón heroico con 7 viñetas alineadas, vacías por ahora. Hablar, ver, papeles, imagen, video, música, voz. Y el marcador sigue ahí, en 0 de 7. Este cinturón, para quienes nos ven, es simplemente una imagen visual para ordenar nuestras ideas. Nos prepara mentalmente para ir ganando cada habilidad. Así es. Y un dato crucial. Cada uno de estos 7 poderes tiene una versión gratuita accesible para empezar a usar hoy mismo sin necesidad de programar nada de nada. Pues no se diga más, vamos a desgranarlos uno por uno. Y a la audiencia, mantengan la vista en el marcador de la esquina porque está a punto de moverse. Salida a las 7. Vamos a las 7 y miren la pantalla. Con fuerza. Habla. Esa onomatopea estalla en amarillo brillante ahí mismo. Y el marcador brinca a 1 de 7. Primer poder. Hablar con la máquina, de viva voz. Olvidemos el teclado por completo. Esto es enorme. Significa que, digamos, podemos conversar en voz alta mientras manejamos, cocinamos o caminamos por la calle. Y la respuesta nos llega con una voz natural como si estuviéramos en una simple llamada telefónica. Y aquí radica el mecanismo de fondo, que es fascinante. El sistema transcribe el audio a texto en milisegundos, procesa la intención de lo que dijiste y sintetiza una respuesta hablada. Para quienes sienten que la tecnología los rebasa, esta es la entrada perfecta, ¿verdad? Totalmente. Fueron 40 años donde el teclado fue un muro, una barrera. Y hoy, la forma de interactuar es la habilidad más antigua del ser humano. La charla. Pasemos a la 8. Llegamos a la 8. Y de pronto irrumpe la segunda en pantalla. Mira, el marcador salta a 2 de 7. Segundo poder. La máquina ahora tiene ojos. Al apuntar con la cámara del teléfono, el mundo físico entero se vuelve preguntable. Imaginemos esto. Apuntar la cámara a una planta que se está marchitando en la sala, o a un manual de armado de muebles que está incomprensible, o al menú de un restaurante extranjero. La máquina observa lo mismo que la lente. Procesa los píxeles y te explica la situación al momento. Es como tener un experto al lado todo el tiempo. Pero, aquí entra una regla de oro innegociable. No. La privacidad. Exacto. Es importantísimo que la sala recuerde esto. La foto viaja a servidores externos para ser analizada. Por lo tanto, contraseñas, claves, tarjetas de crédito y documentos médicos con datos sensibles deben taparse físicamente con el dedo antes de capturar la imagen. Es un consejo vital. Pero bueno, fuera de eso, el mundo está abierto para explorarse visualmente. Salida a la 9. Avanzamos a la 9. Y aquí la cosa se pone súper interesante. En pantalla vemos 2 viñetas que muestran exactamente el mismo platillo. En la primera el plato está sobre una toalla de cocina común y corriente, y la máquina dictamina: guiso casero. Ajá. Y en la segunda, el mismísimo guiso está servido sobre un plato fino de cerámica. Y el veredicto cambia por completo a platillo de restaurante. A ver, ¿por qué se equivoca o cambia de opinión si la comida es literalmente la misma? Porque la inteligencia artificial no entiende el concepto de comida como lo entendemos nosotros. Lo que hace es analizar estadísticas visuales, el contexto completo de la imagen. O sea, ¿evalúa todo lo que rodea al objeto? Exacto.
Evalúa el fondo elegante en cerámica y lo asocia estadísticamente con alta cocina. Evalúa la toalla y lo asocia con un entorno doméstico. El fondo pesa tanto como el objeto central. Ah, y por eso el truco de quienes ya dominan esta herramienta es pedirle a la máquina que primero describa lo que ve. Si al describir notamos que ignora lo importante y se enfoca en el fondo de la foto, pues ya sabemos que su análisis posterior estará sesgado y hay que corregirla. Pasemos a la 10. ¿Entramos a la 10? En la pantalla vemos un letrero físico dándose la vuelta. De un lado dice, "Please keep off the grass", y al voltearse, mágicamente ya en nuestro idioma, muestra "favor de no pisar el pasto". Es un hito fronterizo brutal. Es como si el idioma, que fue un muro de piedra por milenios para tantos, de pronto se volviera un cristal transparente. Con solo apuntar la cámara, la máquina identifica las letras, las traduce y reemplaza los píxeles originales para mostrar las palabras nuevas directamente sobre el letrero. Ahí, en vivo. Y funciona perfecto como intérprete, ¿no? Para conversar con alguien de otra cultura en tiempo real, rompiendo barreras al instante. Salida al 11. Vamos a la 11. Y aquí vemos en pantalla la frase "eso es pan comido". Justo debajo, la traducción literal al inglés, "that is eaten bread", aparece fuertemente tachada en color magenta. Inmediatamente después, la expresión "piece of cake" estalla en amarillo como la opción correcta. Esto ilustra perfecto el famoso doble filo de los modismos. Si le pedimos a la máquina que traduzca palabra por palabra, nos arroja cosas sin sentido absoluto. Pan comido literalmente no significa nada en otros idiomas. Claro, se pierde por completo. Exactamente. La máquina suele reconocer estas expresiones populares, sí, pero si la frase es ambigua, se pierde. Imaginemos la palabra banco. Puede ser para sentarse en un parque o para ir a depositar dinero. ¿Cuál es el mecanismo para evitar que, digamos, alucine la respuesta incorrecta? Darle contexto. En vez de decirle solo "traduce banco", le decimos "traduce esta frase sobre un parque, banco". Así es. Agregar esa pequeña línea de contexto alinea la estadística del modelo y soluciona el problema de raíz. Esto arregla 90 de cada 100 errores, y claro, usamos esa cifra como una simple metáfora de su gran efectividad, pero funciona maravillosamente. Pasemos a la 12. Entramos a la 12. Y en la pantalla aparece de golpe. ¡Plas! El marcador salta a 3 de 7. Tercer poder. Los papeles que hablan. Tenemos la tremenda capacidad de ingresar un contrato larguísimo, un estado de cuenta bancario o un PDF densísimo y pedirle no solo un resumen escrito, sino que lo transforme en audio. Y ojo, no es una lectura aburrida y monótona de computadora vieja. Transforma esos textos en una conversación fluida a dos voces. Podemos escuchar el resumen de ese manual tedioso mientras vamos en el transporte público o hacemos ejercicio. O sea, el estudio profundo dejó de estar encadenado a una silla de escritorio. Obviamente recordando siempre la regla de oro que mencionamos antes. Omitir documentos con datos confidenciales. Salida a la 13. Avanzamos a la 13. En pantalla vemos una lista muy clara de 3 renglones. La casa, el negocio, lo personal. Esto es para aterrizar estos 3 primeros poderes en nuestra cotidianidad, ¿no? En la casa, por ejemplo. Usar la cámara para que nos explique paso a paso esa tarea escolar incomprensible. En el negocio. Subir un contrato de proveedores kilométrico y pedirle a la máquina que señale los focos rojos en segundos. Y en lo personal, tomar cualquier tema árido, el que sea, y volverlo un podcast ameno para el trayecto al trabajo. Son 3 habilidades tremendas y apenas vamos a entrar a la fase creativa. Pasemos a la 14. Llegamos a la 14. En pantalla una cita súper reveladora. La computadora por fin aprendió a hablar humano. 40 años le costó. Si miramos el panorama completo de lo que estamos viendo en la sala hoy, esto es una inversión total de los papeles, totalmente. Antes, para que una máquina hiciera algo, por más simple que fuera, nosotros teníamos que aprender su idioma. Había que memorizar lenguajes de programación, comandos extraños, la sintaxis exacta. Un punto y coma mal puesto y todo fallaba. Se caía el sistema. Sí, hoy la máquina es la que se adapta a nosotros. Entiende nuestra sintaxis imperfecta, nuestro ritmo e incluso nuestras dudas, democratizando el acceso a la tecnología para cualquiera. Salida a la 15. Vamos a la 15.
Y en pantalla surge esa duda incómoda que, seamos honestos, seguramente flota en la cabeza de muchos en esta sala. ¿Y no me hace flojo usar todo esto? Es una preocupación muy legítima, la verdad. Y la respuesta depende enteramente del uso que le demos. Si delegamos nuestro pensamiento crítico y dejamos que la herramienta tome las decisiones por nosotros, el músculo mental definitivamente se atrofia. Es la clásica analogía del automóvil, ¿no? Si usamos un coche para llegar a un gimnasio que está lejísimos y ahí entrenar fuerte, pues expandimos nuestras capacidades físicas. Claro, pero si usamos ese mismo coche para evitar caminar a la tienda de la esquina, terminamos perdiendo la condición física. La máquina no decide si nos quita las piernas o nos lleva más lejos. Esa es decisión de quien la usa. Pasemos a la 16. Entramos a la 16. El título en pantalla marca un punto de inflexión radical en nuestra conferencia. Y ahora, lo que nadie te dijo que podrías. Es una transición clave. Así es, porque los tres poderes que acabamos de revisar eran de consumo: leer, observar, comprender información. Pero los siguientes nos lanzan al vacío de la creación activa. Pasamos de ser simples espectadores a creadores. ¿Salida a la 17? Llegamos a la 17. ¡Zas! Irrumpe en la pantalla y el marcador sube a 4 de 7. Cuarto poder, la imagen. Imaginemos dictar en voz alta a nuestro teléfono. Necesito un cartel para la venta de tamales con estilo de lotería mexicana en colores muy vibrantes y letras gigantes que digan sábado. En cuestión de segundos, la ilustración está generada. Es magia pura. Y si requiere ajustes, el proceso continúa conversando. Se le puede pedir tranquilamente: oye, haz la letra de sábado más grande y cambia el fondo de morado a verde. Lo que históricamente exigía días de bocetaje, de prueba y error, hoy se vuelve un prototipo funcional en minutos. El diseñador gráfico profesional sigue siendo vital para la ejecución fina, por supuesto, pero el trabajo arranca ahora desde una visión mucho más concreta y visual. Pasemos a la 18. Avanzamos a la 18. En pantalla vemos 4 viñetas en fila, que desmitifican cómo ocurre esto realmente. Todo empieza con una nube de estática, como la de un televisor antiguo descompuesto, puro ruido. Luego, entre ese ruido, empiezan a asomar sombras muy sutiles, hasta que en la última viñeta se revela una flor perfectamente detallada. Y esto es vital aclararlo para toda la sala. La máquina no entra a buscar una foto a un banco de imágenes para copiarla o robarla. El mecanismo se llama difusión. Funciona como un escultor frente a un bloque de mármol. La figura ya está dentro, y su trabajo es quitar la piedra que sobra. ¡Qué buena analogía! La máquina parte del caos total y va restando el ruido visual paso a paso, guiada únicamente por las palabras que le dimos, hasta que la imagen cobra sentido. Por eso, cada resultado que nos da es único. Salida a la 19. Vamos a la 19. Y el título en pantalla dice: y edita hablando. Esta es la evolución natural de este poder. No solo crear desde cero, sino alterar lo que ya existe usando simplemente la voz. Ya no hace falta pelearse con menús interminables, lazos magnéticos ni herramientas de clonación complejísimas en programas de diseño. Las instrucciones son directas y habladas. Borra al sujeto que salió caminando al fondo o cambia ese cielo gris por un atardecer naranja. Así de simple. La edición técnica se convirtió en una instrucción verbal directa. Pasemos a la 20. Entramos a la 20. Y por favor, a todos los presentes, observen la pantalla con mucho detenimiento. Vemos una fotografía real, y hago énfasis en que está completamente quieta. Es una imagen estática. Es la foto de una abuela mostrada de cuerpo entero. Del lado izquierdo tiene la etiqueta antes. La vemos rota, amarillenta y con partes faltantes por el paso del tiempo. Justo al lado derecho, la etiqueta después muestra la misma foto quieta, pero perfectamente restaurada, con nitidez y color. El pie de foto dice: la única foto de la abuela, mírala revivir. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante desde el punto de vista de la técnica. La máquina no sabe qué había en los pedazos rotos, no tiene memoria histórica de esa familia. Lo que hace es calcular probabilidades y adivinar qué píxeles deberían ir ahí, basándose en millones de rostros humanos que ha analizado. O sea, es una predicción matemática, no es magia. Exacto. Pero, y aquí está el punto clave, el impacto humano es inmenso. Aunque esos píxeles restaurados sean una predicción artificial, el abrazo que da la familia,
la memoria recuperada y la emoción al verla son 100% reales. La lágrima de quien la mira no tiene absolutamente nada de artificial. Salida a la 21. Llegamos a la 22. ¡Fum! Atraviesa la pantalla y el marcador salta a 5 de 7. Quinto poder. El video. Si pudimos predecir una foto estática, ahora podemos predecir los fotogramas siguientes. Describimos un dron sobrevolando un campo de maíz justo al amanecer. Y la escena nace frente a nosotros. Pensemos en esto. El video históricamente requeriría luces, equipo costoso, ir a locaciones lejanas. Hoy nace de una instrucción detallada. Puede que haya ligeras imperfecciones en el movimiento, claro, pero es material completamente original creado en el momento. Pasemos a la 22. Avanzamos a la 22. ¡Pum! Azota con fuerza en la pantalla y el marcador llega a 6 de 7. Vemos un ecualizador de barras brillantes bailando al ritmo del sonido. Sexto poder. La música. Y, ojo, no hablamos de pistolitas instrumentales genéricas para música de elevadores. No. Hablamos de canciones enteras, con voces afinadas, instrumentación compleja y letras personalizadas en el género exacto que se pida. Imaginemos estar en una reunión familiar y, de la nada, componer en 3 minutos un corrido que narre las anécdotas del festejado. La sorpresa de la gente en la sala al escuchar su propia historia producida como una canción de estudio es algo indescriptible. Y ofrecer esto antes requería, alquilar un estudio de grabación carísimo y contratar a una banda de músicos. Ahora está en nuestro bolsillo. Salida a la 23. Vamos a la 23. ¡Ding! Resuena visualmente en pantalla. El marcador alcanza su tope, 7 de 7, y aparece un micrófono clásico con ondas de sonido ondulando a los lados. Séptimo poder. La voz. Convertir texto en habla. Pero ojo, las voces robóticas tipo GPS quedaron enterradas en el pasado. Hoy, los modelos predicen entonaciones, hacen pausas naturales para respirar y logran inflexiones emocionales humanas. Podemos darle vida a un guión documental, narrar un cuento infantil con distintas voces o simplemente escuchar nuestros propios textos para revisarlos. Es cierto que la clonación de voces acarrea sus propios debates serios, éticos, pero como capacidad generativa es un poder consolidado y fascinante. Pasemos a la 24. Entramos a la 24. En pantalla leemos muy claro. Marcador, 7 de 7. Ahora júntalos. Tenemos el cinturón heroico completamente lleno. Y fíjate que este es el punto que muchos pasan por alto. Aprender a usar una de estas herramientas de forma aislada está bien, pero aísla el potencial. La verdadera destreza magistral está en combinarlas, en apilarlas para desarrollar proyectos que integren todos los sentidos de manera simultánea. Salida a la 25. Llegamos a la 25. Miren la pantalla. 3 viñetas que estaban separadas se unen al centro bajo la frase «La fiesta completa». Es el ensamble perfecto de herramientas. Imaginemos el caso de uso perfecto. Por un lado, se genera la ilustración visual de la invitación. Por el otro, se compone la canción dedicada al festejado con la música. Y finalmente, se anima una fotografía antigua para el video de recuerdo. Y todo se narra con una voz sintética espectacular. Hace un par de años, coordinar esto exigía contratar a 3 profesionales distintos y un presupuesto considerable, inalcanzable para muchos. Hoy se orquesta desde la sala de una casa en un solo fin de semana. Pasemos a la 26. Avanzamos a la 26. En pantalla aparece una lista orientada al entorno profesional, que es donde esto también brilla muchísimo. El anuncio, el menú o catálogo, la capacitación, el jingle. Ese mismo combo de la fiesta tiene un impacto sísmico en un emprendimiento. Se puede mejorar la fotografía del producto en la mañana, redactar los textos descriptivos a mediodía y generar un comercial en video completo para la tarde. O un manual técnico aburridísimo que nadie quiere leer, se convierte en un podcast de capacitación ameno para el nuevo empleado. La velocidad de prototipado para negocios es algo nunca antes visto. Salida a la 27. Vamos a la 27. Y el título en pantalla revela algo clave para todos los presentes. El octavo poder que ya tenías. Y es que detrás de los 7 poderes técnicos que vimos, hay un hilo que los domina a todos. El arte de saber pedir. La máquina, por más avanzada que sea, no lee mentes, lee instrucciones. El nivel de detalle, el contexto cultural y la estructura lógica de lo que pedimos dictan 100% la calidad de lo que recibimos. Tal cual.
Quien da instrucciones pobres y genéricas obtendrá resultados mediocres, sin importar qué tan potente sea el software detrás. El verdadero superpoder es la claridad mental del usuario. Pasemos a la 28. Entramos a la 28. En pantalla tenemos una cita para analizar, a fondo, muy reveladora. El oficio tardaba 10 años. La entrada ahora es gratis. Lo que sigue costando es el criterio. Y esto sirve de puente perfecto hacia el cierre de nuestro análisis. Las barreras económicas y de habilidad técnica colapsaron por completo, pero el discernimiento sobre qué vale la pena crear y la ética de cómo utilizarlo sigue siendo una responsabilidad exclusivamente humana. Salida a la 29. Llegamos a la 29. El título en pantalla nos advierte. Pero antes de que salgas corriendo a crear, es momento de poner un pie en el freno por un segundo en la sala. Hay que leer la letra chiquita del contrato social y tecnológico. Existen reglas sobre límites de uso, derechos de propiedad y privacidad que todo usuario informado debe dominar para evitar dolores de cabeza. Pasemos a la 30. Avanzamos a la 30. En pantalla vemos una cubeta llena de agua que baja su nivel y se vuelve a llenar acompañada de la etiqueta. Se gasta hoy, se rellena mañana. A ver, esto explica la economía diaria de estas plataformas, ¿cierto? Así es. Muchos de estos sistemas ofrecen una cantidad finita de generaciones gratuitas al día. El mecanismo de escasez es simple. El procesamiento computacional es carísimo, consume muchísima energía. Por lo tanto, la estrategia inteligente es usar la cubeta llena para los proyectos importantes y dejar los experimentos o juegos para el remanente. Salida a la 31. Vamos a la 31. Vean en pantalla cómo esas notas musicales que caían libremente de pronto se detienen en seco y aparece un candado grande junto con pequeños chips de fuentes. Esto es fundamental para entender el terreno en el que pisamos. Hace poco muchas plataformas de música permitían descargar los audios generados gratuitamente, pero el mercado reacciona rápido. Para 2025, las grandes casas disqueras iniciaron demandas formales, cambiando las reglas de la noche a la mañana. O sea que lo gratis actúa como, digamos, la muestra gratuita del supermercado. Hoy te dejan probarlo y escuchar la canción, pero cuando quieres descargar o usar comercialmente ese audio, te topas con el candado del cobro. La lección aquí es ser estratégicos y asumir que las condiciones comerciales de lo que hoy es gratis cambiarán mañana sin previo aviso. Pasemos a la 32. Entramos a la 32. La imagen en pantalla es un panteón con 8 lápidas marcadas con el clásico R y P, la última diciendo plus 10, acompañadas de su respectiva fuente. Y como aclaración necesaria para la sala, este cementerio es una imagen figurativa, no es literal. ¿Y qué nos enseña exactamente este panteón digital? Que encariñarse con una aplicación específica es un error táctico. Las aplicaciones nacen, son compradas por gigantes, quiebran o cierran sus versiones libres rápidamente. Mueren. Lo único que perdura es la habilidad del usuario. Aprender a darle buen contexto a la máquina o saber iterar una imagen es un talento transferible que sobrevive a cualquier lápida en ese cementerio. Salida a la 33. Llegamos a la 33. El título en pantalla lanza la gran duda legal que todos tienen. ¿De quién es lo que creas? Y la respuesta tiene matices. Si se trata de un proyecto personal, educativo o simplemente para divertirse, la pista suele estar libre. El problema, esa zona gris empieza cuando intentamos monetizar o vender esa obra. Las leyes y las condiciones de cada plataforma varían enormemente y se actualizan mes a mes. O sea, la postura responsable es sentarse a leer los términos específicos del servicio antes de construir un negocio completo sobre imágenes generadas, ¿no? Exactamente. Pasemos a la 34. Avanzamos a la 34. Un título inmenso en pantalla nos dice una sola palabra. Dilo. Transparencia total. Presentar una imagen o un ensayo generado artificialmente y jurar que fue hecho de manera 100% artesanal es, además de engañoso, innecesario hoy en día. Jugar con las cartas sobre la mesa y reconocer que nos apoyamos en estas herramientas para potenciar nuestras ideas refuerza la credibilidad profesional. Salida a la 35. Vamos a la 35. El título en pantalla nos recuerda algo vital. Tus fotos, tu voz, tu gente. Aquí tocamos la regla más delicada de todas, que es sobre la privacidad. Así es, hay que aplicar siempre la regla de la plaza pública. Subir fotos de menores para animarlas o audios confidenciales para transcribirlos implica enviar esos archivos a servidores externos.
Hay que preguntarnos siempre si la plataforma se reserva el derecho de usar nuestros datos familiares para seguir entrenando sus propios modelos. O sea, ante la menor duda sobre sus políticas de privacidad, la precaución siempre debe ganar. No regalemos nuestros datos. Pasemos a la 36. Entramos a la 36, y en pantalla tenemos la cita que clausura este bloque legal. Los poderes son gratis. El criterio para usarlos, ese lo pones tú. Es que resume maravillosamente la letra chiquita. La barrera de acceso se desplomó, los poderes están sobre la mesa sin costo inicial, pero el timón ético y la responsabilidad recaen afortunadamente sobre los hombres humanos. Salida a la 37. Llegamos a la 37. En pantalla hay una lista con 4 misiones concretas. Anótenlas. La foto de la familia, la canción dedicada, el letrero o recibo o tarea, el documento. La invitación para todos los que nos acompañan hoy en la sala es salir de esta conferencia y elegir solo una de estas misiones hoy mismo. Experimentar la tecnología de primera mano desmitifica los miedos. Revivan esa foto antigua y mándenla a su grupo familiar, o pidan el resumen en audio de ese reporte que llevan posponiendo semanas. Pasemos a la 38. Avanzamos a la 38. El título en pantalla dice, y mándalo con las 3 palabras mágicas. ¿Cuáles son esas palabras? Esto lo hice yo. Porque ahí reside el verdadero impacto de todo esto. El asombro real no ocurre allá a lo lejos, en los servidores que procesaron la imagen. Ocurre en la lágrima del familiar que recibe la foto restaurada de la abuela, o en la carcajada del amigo que escucha su vida hecha corrido musical. Totalmente. Materializar emociones para conectar con otros es el superpoder definitivo, y ese momento compartido no tiene precio. Salida a la 39. Vamos a la 39. En pantalla, una cita monumental para reflexionar antes de irnos. Durante toda la historia, crear fue de los que tenían la técnica. Desde ahora, es de los que tienen algo que decir. Y esto confirma la democratización absoluta del mensaje. Las barreras de ejecución técnica se disolvieron para siempre. Lo que importa ahora es el peso de nuestras ideas, nuestras historias y nuestra capacidad de imaginar. Pasemos a la 40. Entramos a la 40. En pantalla leemos una pregunta que, sinceramente, cambia las reglas del juego. ¿Y si además de crear, trabajara sola? Si conectamos todo lo visto hoy con el horizonte inmediato, nos topamos con un pensamiento muy provocador para que la sala se lo lleve a casa. Hasta hoy vimos herramientas que obedecen. Nosotros damos la instrucción precisa, la máquina ejecuta y nosotros revisamos el resultado. Pero, ¿qué pasa cuando la herramienta adquiere autonomía? Imaginemos un sistema al que no se le pide un simple texto, sino una misión completa. Salir a investigar el mercado por su cuenta, tomar decisiones estratégicas sin consultarnos, corregir sus propios errores sobre la marcha y regresar días después con el proyecto integral terminado. Cuando la máquina deja de ser un instrumento pasivo y se convierte en un agente autónomo que opera solo, ¿cómo garantizamos que sus decisiones mantengan nuestra ética y nuestro control humano? Es una pregunta gigantesca. Y con esta diapositiva 40 nos despedimos, cerrando esta conferencia, con la convicción de que las herramientas exploradas hoy desatarán el potencial de cada uno en esta sala. Y justamente para prepararnos ante esa ola de agentes autónomos que ya se asoma en el horizonte, continuaremos el análisis para asegurar que el control siga siempre de nuestro lado. Nuestro próximo capítulo será Los 10 mandamientos de la inteligencia artificial.